Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Ya se encuentra con nosotros el doctor Samuel Hernández de Alba, extitular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, un experto de la Ley General de Ejecución Penal, profesor del INACIPE, destacadísimo ponente, admirado por todos nosotros. No, yo voy a hacerles una pregunta porque ya me inquietaron, ¿no? Eso que están platicando en mi materia es una ilusión, es una fantasía, es una mentira, querida doctora. Sí. ¿Sí? Quiero decirles que lo más crudo, lo que estoy platicando es una falacia en materia penitenciaria. Su tema lo voy a llevar al mío para empezar con el tema. El artículo 10º y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal predetermina, para que se dejen de ilusiones, de falacias y de poesía jurídica, predetermina que los hijos menores de 3 años deben ir con la mamá. Ha hecho una violación absoluta a los tratados internacionales y a la Constitución, porque hay una discriminación al hombre. En ninguna parte de la Ley Nacional de Ejecución Penal se permite que los hijos vayan con el papá. Así sencillito. El artículo 36 es muy claro, lo cual no se me parece justo, porque hay mucho tema de género y hay mucha problemática en esa, pero hay una discriminación absoluta. Los papás en México no pueden tener a sus hijos en prisión. Es una determinación de género, ¿eh? Discriminan al hombre. 10º y 36. ¿Sí? Anteriormente era hasta los 6 años, ahora hasta los 3 años. ¿Sí? Y entonces el artículo 10º y 36 le dicen, estos son los derechos de la mujer en prisión. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay unas reglas mínimas que se llaman reglas mínimas de Bangkok, que hablan de los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad. ¿Me copian? Pero cuando vamos a lo más crudo de todo el derecho, para que el Congreso se vuelva un poco realista, es la prisión. Lo más crudo del todo el derecho, no tenemos pena de muerte, lo más crudo lo sabe Arturo Altamirano, que se esconde, ¿sí? Es la prisión. Y dentro de lo más crudo de la prisión y dentro de lo que más te duele como ser humano, que te restrinjan el derecho de la libertad, que en México es indigno porque cualquiera de las reglas mínimas de Mandela hubieran dicho que la privación de un derecho en virtud de una pena o de una medida de seguridad debe constreñirse únicamente a la parte del derecho que te van a restringir, lo cual en México no, te mandan a prisión y te restringen desde los derechos políticos, desde la propia Constitución. Entonces, nuestra propia Constitución es inconvencional, inclusive violenta absolutamente el principio de presunción de inocencia, si Arturo no me deja mentir, ¿sí? Porque lo violenta desde el momento que te dictan un auto de vinculación con sujeción a proceso, perdón, con prisión preventiva, entonces te dejan ahí privado de tus derechos políticos. Pero bueno, ese tema en materia penitenciaria es muy doloroso. ¿Por qué? Porque estos dos artículos te dicen, no, los mamás podrán permanecer con sus hijos hasta los 3 años, y es un derecho de la mamá, ¿y por qué no del papá? Y si la mamá es, como lo diría la doctora, pues no, tenemos que ver que los hijos estén bien y la mamá es de lo peor, y entonces, ¿por qué no va con el papá? Yo sé que soy abogado del diablo, pero yo quiero ser muy justo, ¿no? De lo que realmente pasa, porque además si analizamos el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución, fíjense que hay un beneficio preliberacional que se llama sustitución de la pena, bellísimo. Hay un beneficio que se llama sustitución de la pena, y dentro de la sustitución de la pena te permite en la fracción primera y segunda que que los padres, porque ahí es general, se puedan ir a su casa cuando tengan hijos menores de 12 años o discapacitados para que los puedan cuidar. Es decir, un cambio de medida a una prisión la podrías cambiar como un confinamiento, como una prisión domiciliaria para que atiendan a los hijos, no es una libertad absoluta. Y si vemos las estadísticas, pues yo creo de 10 se les otorgan a las mujeres, no se les otorgan a los hombres.
Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el artículo primero constitucional? ¿Sí? Porque ahora sí, yo quiero equiparar esos temas. Nada más lo dejo ahí de tarea, donde la ley no es igualitaria, ¿sí? Donde la ley no valora, no aprecia, no dice, no, esta persona es mejor, el papá o la mamá. No, la ley es totalmente a rajatabla. En materia penitenciaria deben estar con la mamá. Sencillo. No es igualitaria. Entonces es un punto interesante ahorita que están retomando. Pero eso no es mi tema. Ahí nada más lo dejo a tarea. Artículo 10º, 36 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es un gran tema, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablar un poquito agradezco la invitación a este congreso. El maestro Carrancá ya lo veía un poco grande, hijo de otro más grande que él, ¿sí? ¿Sí? Un gran maestro en la Facultad de Derecho, digno amigo y compadre de mi compadrito Carlos Daza, que desgraciadamente falleció, y le hago honor a esta plática a mi compadre, ¿sí? Hermanos del alma, de algunos alcoholes y buenos vinos tintos. Bueno, ellos fueron mis compañeros, fueron mis maestros en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿sí? Honrosa Facultad de Derecho. Y ahí lo conocí, tuve el honor de platicar en diversas ocasiones con él. Es una persona a la cual se le admira, se le respeta y trae en la sangre el derecho penal. Su papá ha sido respetado y él han sido respetados a nivel latinoamericano, y les agradezco que me hayan hecho esta invitación. Yo voy a hablar un poquito de penitenciario. Mi plática estaba planteada en otro día, pero desgraciadamente tuve algún incidente, que andaba por ahí fuera del país, pero aquí estamos. Yo voy a hablar de mi tema rápidamente, reinserción social. Reinserción social es un tema cuestionado. Reinserción social es el fin de la pena. El artículo 18 constitucional señala que el fin de las penas, el fin del derecho penal es reinsertar a la sociedad a aquella persona que cometió un delito. Un término muy cuestionado, ¿sí? Un término que se sobreentiende, pero a la vez un término, ¿sí?, que implica un tratamiento, un proceso. Un término que ha sido modificado. Originalmente la Constitución hablaba de desadaptados. Después ha hablado de readaptación. Y ahora en el 2008 cambiamos el término por el reinserción. ¿Por qué tenemos el término de reinserción actualmente? Es muy claro, se sobreentiende. Volver a insertar a una persona. Reinsertamos a una persona por medio de un tratamiento basado en 5 ejes de la reinserción social. Trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación. Se dicen muy sencillos. ¿Por qué ya no hablamos de readaptación, sino de reinserción? Se modificó el 18 de junio del 2008. Ya no hablamos de readaptación, sino de reinserción. Porque se estaban violentando los derechos humanos de las personas que se les debía readaptar. Ya que es un término psicológico. Entonces, un delincuente en México podría considerarse un desadaptado psicológico, lo cual no era correcto. Llevándolo dentro del marco de la justicia y los derechos humanos, el constituyente permanente modificó el artículo 18 y entonces consideró que lo correcto que por medio de estos 5 ejes de la reinserción se diera todo un tratamiento para que la gente volviera a ingresar a la sociedad sin ningún problema. Se ve bonito, ¿no? Problemas. Vamos a los problemas, vamos a lo bonito, porque si no se vuelve un chorizo jurídico. ¿Sí? Vamos a decir lo que no dicen. Primer tema. La Constitución y la Ley Nacional de Ejecución se contradicen. Voy a decir el maestro Salvador, sí, es inconstitucional la ley de ejecución, sí, sí es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué es inconstitucional?
porque confundió el legislador federal, confundió lo que es rehabilitación con reinserción social. Si ustedes revisan el artículo respectivo de la Ley Nacional de Ejecución cuando define la reinserción social, lo confunde con lo que el Código Penal describe como rehabilitación. Porque lo quisieron hacer demasiado derecho humanista y no es lo correcto. No es lo mismo llevar a cabo todo un procedimiento para tratar a una persona y volver a insertarla al grupo social al que pertenecía. Valga la redundancia porque estoy definiendo lo peor, me diría el maestro de lógica de la secundaria. ¿Sí? Pero lo confunde la Ley Nacional de Ejecución y entiende una rehabilitación. ¿Qué es una rehabilitación? Términos que ya no se manejan en el sistema penitenciario. La rehabilitación implica el regresar todos los derechos que le fueron quitados, restringidos a la persona sentenciada en virtud de la condena, en virtud de que fue condenado penalmente. ¿Estamos? Entonces, por un lado, el artículo 18 constitucional nos dice, bueno, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos, sí. Y por otro lado, la Ley Nacional de Ejecución Penal dice algo que si revisamos la rehabilitación en el Código Penal Federal o en los códigos locales, hay una confusión latente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nuestro sistema en 2008 fue modificado. Y en el 2016 yo creo que mucho más. Desgraciadamente nuestro sistema penitenciario, sobre todo en estados como Tlaxcala, maestra Libertad Bugambilia, y para que le explique a sus jueces de ejecución, no caben de entender ni han leído la jurisprudencia para entender que no se puede llevar a cabo un doble juzgamiento. ¿Qué es lo que hacen los jueces de ejecución en Puebla y en Tlaxcala? Solicitan estudios de personalidad. ¿Pero qué creen? La Ley Nacional de Ejecución ya no existe. En la Ley Nacional de Ejecución, que está totalmente vigente, ya no existen los estudios de personalidad. Porque ya nos dijo la Corte, ¿sí?, desde 1998, que esos estudios de personalidad es un doble juzgamiento. Entonces, ya no vamos a poder evaluar a una persona, pero yo siempre digo que los secuestradores y los violadores son unos presos o unos PPLs, que es lo correcto, personas privadas de la libertad, modelos. Se portan bien. Afortunadamente, en el caso de secuestro no hay beneficios preliberacionales, pero en el caso de violación sí. ¿Sí? No importa que sea menor. Entonces, si la persona trabaja, estudia, hace deporte, se capacita para trabajar y cuida su salud, seguramente cuando logre estar a tiempo para obtener un beneficio preliberacional, no importando que sea una persona depresiva, ¿sí?, psicótica, lo que ustedes quieran, todas las enfermedades de Freud, pero cumplió con esos ejes de la reinserción social que menciona el artículo 18 constitucional, se le podrá otorgar un beneficio preliberacional. ¿Cuáles son estos? Libertad anticipada con el 50% en delitos dolosos, libertad condicionada. Después tenemos la libertad anticipada con 70% en delitos dolosos, 50% en delitos culposos, y el que les acabo de mencionar, que los jueces lo conocen muy poco, en virtud del COVID y de la pandemia se puso de moda, que es la sustitución. Esos son los tres principales beneficios preliberacionales actuales. ¿Sí? ¿Qué va a evaluar un juez de ejecución? El juez de ejecución va a escuchar al abogado defensor relatando una serie de actividades que realizó la persona mientras estuvo privado de la libertad
Y si cumple en tiempo, no tuvo sanciones disciplinarias, no representa una amenaza para la víctima o para quien depuso en su contra. ¿Sí? Buen comportamiento, no antecedentes, no estar sujeto a otro proceso con prisión preventiva y haber cumplido con un documento importantísimo que se llama Plan de Actividades. ¿Qué es el Plan de Actividades? El Plan de Actividades son esa carta a Santa Claus, esa carta a los Reyes Magos, que la persona cuando ingresa a prisión, sí es cierto, maestra de Libertad, no se ría. Cuando ingresa a prisión, es que si no, no me hace caso. Lo distrae ahí su compañero, quítalo ahí, que se vaya a otro cubículo. A ver, ¿qué implica esto? Implica que cuando yo ingreso, cuando yo soy condenado, 15 días después, tengo que reunirme con el comité técnico. ¿Qué es ese comité técnico? Es el grupo de gobierno de la prisión, director y subdirector. Y entonces tengo que ver, de acuerdo a las posibilidades del centro, porque si soy cabecita de algodón voy a querer jugar béisbol, y a lo mejor no hay béisbol, pues no, tendrás que jugar fútbol, ¿no? Entonces, de acuerdo a la capacidad del centro y mis intereses, tendré que ver dentro de esos 5 ejes qué es lo que voy a hacer. Pero ¿por qué es una carta a Santa Claus? Porque a futuro es una promesa que yo estoy haciendo. Que el día de mañana, cuando yo cumpla el 50% y quiero obtener un beneficio preliberacional, lo primero que va a voltear a ver el juez de ejecución es si yo cumplí con esas actividades que me había comprometido. ¿Me copian? Entonces, en virtud de ello hay la posibilidad de que se me lance, se me dé la oportunidad de regresar a la sociedad. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con los ejes de la reinserción. ¿De acuerdo? No me vas a hacer un análisis psicológico, no, eso ya desapareció, está derogado. No me va a venir una psicóloga a aplicarme una batería ya pasada de moda, ¿sí? Que cuesta 10 pesos, y ya son reprobados en todas las facultades de psicología, es lo que hacen, ¿sí? No, ya no va a hacer eso. Quien va a evaluar y tiene toda la potestad es el juez de ejecución. ¿Por qué? Porque la reforma de 2008 fue una reforma, yo creo que tiene 3 puntos importantes de la reforma de 2008. La procesal, que todo mundo va a hablar de esa reforma y habla cotidianamente. La de el régimen de excepción que se generó a nivel constitucional. Y por último, la de ejecución. Para mí, perdón, es mi materia. Todo el mundo hablamos de nuestra materia, así cuando íbamos a matemáticas o íbamos a inglés, nuestro maestro decía que era su materia más importante. Es lo mismo que pasa conmigo, perdónenme, tengo una desviación en ejecución. En el 2008 la reforma en materia de ejecución fue más importante que la procesal. ¿Por qué? Porque cambiamos de un poder y se lo dimos a otro, eso no pasó en proceso. El Poder Judicial conservó el proceso, pero aquí la materia de ejecución que mantenía el Poder Ejecutivo se lo pasaron al Poder Judicial. Las decisiones trascendentes en materia de ejecución se pasaron al Poder Judicial. Y la exposición de motivos es ilustrativa, preciosa. Y yo diría que hasta valiente. ¿Por qué? La exposición de motivos, dice el constituyente permanente, por la gran corrupción, por la gran discreción y por la gran violación a derechos fundamentales que imperan en el sistema penitenciario, es urgente trasladar, ¿sí?, al Poder Judicial esta potestad de decisión. ¿Cuál decisión? Ahora actualmente, 2021, ya todo. Ya todo. Ya inclusive un traslado debe tener la venia del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto importante. El artículo 5º transitorio de la reforma de 2008 señaló una vacatio legis de 3 años, no de 8. ¿Por qué fue esa vacatio legis de 3 años? Por la urgencia, por el grave problema y la gran corrupción que tenía el Poder Ejecutivo en materia de beneficios preliberacionales y traslados. Porque si querías, si alcanzabas una libertad preparatoria, una remisión parcial de la pena, los estudios de personalidad que iban de la mano con ese beneficio te costaban. ¿Sí? Primer punto. Y segundo punto,
el beneficio per se te costaba. Entonces, cuando yo trabajaba en el sistema penitenciario, con un gran maestro que quiero mucho y desgraciadamente terminó, como toda la gente valiosa en este país, en materia penitenciaria, el doctor Juan Pablo Tavira, que fue mi maestro y mi director de tesis doctoral en materia de ejecución, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando íbamos a otorgar beneficios preliberacionales, generalmente los que estaban hasta adelante estaban vestiditos, traían relojes de esos que les ponen algunas rocas, unas piedras, y entonces decía, bueno, pues sea la gente rica la que está obteniendo los beneficios preliberacionales. Obvio, porque era la gente que pagaba a los directores de los centros para que el comité técnico interdisciplinario votara todo a favor. Y entonces había una división terrible a nivel penitenciario. Había gente que se portaba bien, se comportaba, y cuando los ibas a ver te dabas cuenta, ¿sí?, que eran unos verdaderos demonios, porque el director ya lo estaba recomendando para otorgarles un beneficio preliberacional. ¿Qué es lo que pasó con esto? Les quitó el velo, les quitó la potestad y los sujetó al Poder Judicial. Y entonces ahora en una audiencia oral, que es lo correcto porque el Poder Judicial Federal no ha cumplido todavía a cabalidad con la reforma de la Ley Nacional de Ejecución, el juez en una audiencia tendrá que percibir y valorar si esta persona durante los 10, 15, 30 años que estuvo privado de la libertad ha cumplido con los ejes de la reinserción social y por lo tanto puede obtener un beneficio preliberacional. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante. Además, hubo dos pasos porque hay un periodo de transición en esta reforma. Hay cosas que no se dicen, pero en materia procesal y en materia de ejecución hubo un periodo de transición. Una fue la entrada en vigor progresiva en materia procesal, que se no me voy a meter, y otra fue la entrada en vigor el 18 de junio del 2011 de la ley del sistema de ejecución, donde cada quien hizo lo que quiso. Es triste lo que voy a decir, pero tómenlo en cuenta. Me duele mucho que no se escriba sobre esto, pero fíjense que la vacatio leyes en materia de ejecución, el Poder Judicial Federal y el Poder Legislativo Federal cometieron una grave violación al sistema de división de poderes. ¿Cuál fue esa grave violación? Resulta que la Federación, el Congreso de la Unión, no emitió y no cumplió a cabalidad con esa vacatio leyes que le obligaba a generar una ley federal de ejecución, con un sistema de ejecución total. Y entonces lo que sucedió es que, y sigue vigente, para corregirle la plana, el Consejo de la Judicatura Federal emitió dos acuerdos, el 22 y 23 de 2011. Y entonces eso suplió una ley federal. Les cuento algo más padre, sigue imperando, sigue estando vigente, ¿sí? Entonces, del 2011 al 2016, nos hemos estado rigiendo y nos seguimos rigiendo, porque existen todavía jueces generados con esos acuerdos, con diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura que han armado a placer del Poder Judicial Federal el sistema de ejecución. Y entonces a nivel federal existen tres tipos de jueces de ejecución. Ah, caray, pero el artículo 3º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución dice que ya todo lo anterior está derogado, pero para ellos no. Entonces tenemos 6 jueces del sistema tradicional en la Torre Prisma aquí en Insurgentes. Antes estaban en Tlalnepantla, pero ahí no había Puerto Madero a media cuadra, entonces vámonos a la Torre Prisma, ni la Europea enfrente, ¿no? Entonces vámonos a la Torre Prisma. Y de ahí, ¿sí?, se emite otro acuerdo, el 28-2015, donde cuando se generan los centros de justicia, ojo con lo que estoy diciendo, que no es cosa mínima, ¿eh? Porque cuando yo estudié en el INACIPE, o cuando fui a hacer un turismo académico a algunos países, cuando estaba por implementarse el sistema acusatorio, quien originalmente lo llevó a cabo fue Nuevo León, no fue Chihuahua, ¿sí? Por ahí empezó, ¿sí? Te decían que había una independencia entre jueces, que debía separar, por ser juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Y entonces, ¿por qué unes el juez de control y el juez de ejecución? Vayamos a ver cómo se llaman los jueces en Puebla, ¿no? Juez de control y de ejecución, ah, caray. Entonces, ¿no estás violentando esa división, esa especialización por jueces? ¿Que no les ha interesado? ¿Que nadie pone el dedo en la llaga? ¿Que no el juez de ejecuciones maneja una materia distinta, con un proceso totalmente distinto, con características distintas? No, pues sí. Basta decir que el proceso penal es acusatorio y el proceso de ejecución es adversarial.
Entonces la naturaleza jurídica es distinta. ¿Sí? Y como es distinta, tienen distintas finalidades y naturalezas, mientras el proceso penal tiene características muy claras, como es acreditar la responsabilidad de las personas y acreditar los elementos que señala el tipo penal. Se configura el delito. En materia de ejecución, la finalidad es la reinserción social. Entonces son dos procesos con naturaleza distinta y tenemos un juez que un día es juez de ejecución y el otro día es juez de control. Terrible. Para mí es terrible. Y más fácil. Después se genera el Acuerdo 7 de 2017, en el cual dicen 19 centros de justicia federales vamos a tener jueces de ejecución del nuevo sistema. ¿Me siguen? Entonces, a nivel federal existen 3 tipos de jueces. Y lo peor, hay jueces en la Torre Prisma que siguen aplicando el Código Federal de Procedimientos Penales, porque llevan las solicitudes de beneficios prelevacionales del viejo sistema vía incidental y escrita. No lo llevan bajo las reglas de la oralidad cuando la Ley Nacional de Ejecución señala claramente que se debe respetar con esos principios. Terrible. ¿Qué pasa en ejecución? No les interesa. No les llama la... Es igual que adolescentes. No les interesa. Vivimos una falacia jurídica, ¿sí? Un solo juez a veces para un estado. ¿Ustedes creen que podrá? ¿Sí? 2 jueces para un estado. O lo peor, en lugares donde hay centros federales de readaptación social, no existe ni un solo juez de ejecución. Cuando ahora, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución, el juez no solo ve beneficios preliberacionales, no solo ve traslados y no solo ve la etapa de ejecución de penas y de medidas de seguridad, sino también ve las condiciones de estancia en prisión. Basta observar el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución, que nos señala y nos indica claramente que el juez de ejecución tiene una función titánica. Debe vigilar las condiciones, por eso hay una figura y hay un procedimiento nuevo que se llama peticiones administrativas, donde si el director del centro no me hace caso, recurro ante el juez de ejecución. Y el juez de ejecución puede obligar al director del centro a que respete mis condiciones mínimas de vida digna en prisión. Que no me traslade arbitrariamente, que no me segregue arbitrariamente. ¿Sí? Entonces, sobre el director del centro, sobre la autoridad penitenciaria, debe haber un juez. Y ese juez debe ser vigilante de las condiciones de estancia en prisión. Es tan importante la función de un juez de ejecución que el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución les otorga suspensión. El juez de ejecución en casos urgentes puede otorgar suspensión positiva y negativa. Puede obligar a hacer al director del centro o puede obligarlo a dejar de hacer. Puede restringir un traslado y decir, no yo he sacado el traslado, deténlo. O puede decir, lleva a esta persona al hospital porque está muy enfermo y no lo has llevado, no lo has trasladado a un hospital para que lo atienda por su salud. Entonces esa potestad es muy importante. Ya la función del juez de ejecución, si ustedes revisan todas las funciones que tiene distintas formas de procesos. Tiene desde la petición administrativa, la supervisión de sanciones disciplinarias y distintos tipos de controversias, hasta las controversias que se llegan a dar en virtud de no estar de acuerdo el comité técnico con la persona privada de la libertad respecto al plan de actividades. Hasta eso pueden llegar a dilucidar con el juez de ejecución. Eso es lo más común y más sencillo. Lo tradicional es solicitud de beneficios preliberacionales, ¿sí? Pero nos podemos ir hasta la solicitud de un traslado internacional. Y más allá, hay otras figuras como la justicia terapéutica, donde si yo soy una persona adicta, puedo solicitar que me den ese tratamiento y el juez debe estar supervisándome. Y no vayamos a las personas jurídicas, porque dentro de las personas jurídicas, ahora con el nuevo sistema y les genera responsabilidad, el responsable de nombrar al liquidador y verificar la liquidación de esa entidad, de esa empresa, es el juez de ejecución. Imagínense si esa empresa tenía números negros y el día de mañana tiene números rojos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del juez que nombró al liquidador y que no supervisó la función de la empresa? Pues fíjense que sí. ¿Sí? Seferino, ¿me querías preguntar algo? Es que levantaste la manita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Adelante ¿Alguna? a nuestro público, el doctor Samuel Hernández de Alba les puede contestar en este momento. Bueno, cobarde, Seferino, cobarde, ¿eh? Te rajaste así, has de ser de allá de Jalisco, ¿eh? No, doctor, Bueno, era otra pregunta hacia la doctora Lucelena, pero se activó la manita. se te activó la manita. Bueno, ok, perfecto. Entonces, volvemos a nuestro tema, ¿sí? Ok. Todo este tema de esos ejes de la reinserción y cómo se van a llevar a cabo, me parecen trascendentales, principalmente al trabajo penitenciario, ¿sí? Desgraciadamente, antes existía un beneficio que se llama remisión parcial de la pena, por lo cual, por cada 2 días de trabajo te condonaban. Ahora ya no, aunque el trabajo sigue siendo una forma de lograr la reinserción. ¿Por qué para mí el trabajo es tan importante? Bueno, el trabajo implica varios temas. Primero, te mantiene ocupado. Segundo, cuando lo concatenas con la capacitación para el trabajo, te puede generar una especialización o un conocimiento técnico o más para el día que estés en el exterior. Tercero, te vincula con la sociedad por dos factores. Primero, con la gente que tal vez viene del exterior a estar trabajando contigo, los que te dirigen, los que te enseñan, los técnicos. Y otra cosa muy importante que no lo es que pueden obtener ingresos. Si una persona privada de la libertad trabaja y tiene ingresos, seguramente la familia no va a ser fácil que se vaya. Y uno de los principios más importantes y que poco toca el 18 constitucional es que antes que todo, la pena, sobre todo prisión, que en nuestro país, fíjense, todo el mundo habló desde antes de la reforma de 2008 hasta ahora de que debemos acotar la prisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vemos que en este sexenio se ha violentado el derecho de progresividad porque pues hemos generado más prisión preventiva. Pero en pena de prisión es bien delicado, porque aunque tengamos las reglas de Tokio, por ejemplo, las reglas de Tokio de la ONU para buscar los sustitutivos de las penas, México sigue adorando, idolatrando la prisión, ¿sí? Y lo vemos muy sencillo. Aunque hicimos una reforma en 2008, la ley de ejecución del 2016, de lo que habla en el 90% de sus artículos es de la prisión. Le dedica aproximadamente 12 artículos a penas distintas a la prisión, ¿sí, María Eugenia? Pero no toca otras alternativas de la pena de prisión, ni busca alternativas de la pena de prisión. ¿Estamos? Lo cual me preocupa mucho. Entonces, lo que le gusta regular, y ahora fue más ambicioso, no solo regula la pena de prisión, sino también la prisión preventiva. Y al regularla, lo que genera, ¿sí?, es que ve las formas de que esta esté normada de acuerdo a una no grave violación a derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Se logra? Yo creo que es complicado. Es complicado porque en la práctica hay distintos criterios por los circuitos a nivel federal y a nivel local. En segunda, yo creo que la prisión no ha cambiado nada de antes del 2008 actualmente, ¿sí? Si bien es cierto, cuando se restringió la prisión preventiva, se empezaron a vaciar los centros preventivos, ahora vemos que se siguen volviendo a llenar porque se sigue priorizando la prisión. Hay una idea terrible en nuestras fiscalías que no solo implica que una persona obtenga una sentencia condenatoria, también les gustaría que la persona estuviera en prisión preventiva y se le sentenciara con pena de prisión si es que no es un juicio abreviado, desgraciadamente. Entonces, lo que vemos en nuestras prisiones es que tenemos una gran violación a derechos fundamentales, donde la gente hay una sobrepoblación y la sobrepoblación implica que las personas estén cuidando más su patrimonio, su vida, ¿sí?, y su situación personal que buscar una reinserción social. Y cuando vamos a las audiencias de ejecución, en varias ocasiones, como me ha tocado algunas, me parece muy triste que una persona que cometió un homicidio calificado, condenado a 35 años, se le quiten 15 años de prisión y se le dé una libertad condicionada cuando hace actividades como globoflexia, ¿sí?
¿Qué es globoflexia? Pues hacer figuras con globitos, como lo hacen los payasos de Záporos. Entonces, desgraciadamente, yo creo que hay un divorcio de la realidad. Si la ley de ejecución y el 18 constitucional no logramos llevarlo a las prisiones y en el sentido de las autoridades penitenciarias buscando esa reinserción social, no se va a lograr. ¿Por qué no se logra? Porque no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa como sociedad? Porque las penas son muy caras. La prisión es cara, ¿sí? Basta ver el presupuesto que tiene la Federación en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social. Todavía ni le cambian el nombre, se llama readaptación social, ¿sí? Y el presupuesto que tiene estados como Oaxaca, como Guerrero, en las direcciones generales de prevención y reinserción social. Y vamos a las prisiones y realmente son tristísimas. De hecho, estamos de la mano y hay reglas importantes, como son las reglas Mandela. Reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos. Y esas reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos señalan una serie de obligaciones para los países. Perdón, no se oye. ¿Se escucha? Sí. Perdón, no se oye. ¿Sí me escuchan? Sí escuchamos. Sí se escucha. Sí se escucha. Hay que ajustar su micrófono. Sí se escucha correcto. ¿Sí me escucha, don Enrique? ¿Me escucha? ¿No? Pero sí está. A lo mejor es su sistema, ¿no? El internet. Sí. Bueno, hay las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos. Ustedes si las leen y las quieren aplicar a México, les resulta muy complicado. Nada más les doy algunos datos. Por ejemplo, camas limpias, habitáculos solos, por excepción que estén 2 personas, ¿sí? Ropa limpia y lavada, aire acondicionado de acuerdo al sistema de temperatura, a la temperatura, ventanas amplias con luz natural para que puedan leer, etcétera, etcétera. Si no vamos al penal de Tres Cruces en Acapulco, vamos a decepcionarnos. Y si vamos al de Tlapa de Compondor, más nos vamos a decepcionar, ¿sí? Desgraciadamente tenemos 2 mundos penitenciarios en México. Tenemos el mundo penitenciario federal y tenemos el mundo penitenciario local. Si vas al penitenciario local, las restricciones son terribles y las violaciones son terribles, pero las condiciones de vida son totalmente distintas. Si tú vas a algún reclusorio o algún centro penitenciario local, te da mucha tristeza lo que llegas a ver ahí, hasta cómo come la gente. Entonces es terrible. ¿Por qué no nos interesa? Ya para no aburrirlos mucho. ¿Por qué no le interesa al Estado la reinserción social? No le interesa al Estado porque es cara. Un tratamiento adecuado de reinserción social y un centro penitenciario digno para las personas es caro. Y cuando vamos al presupuesto de egresos cada año, los diputados pueden hablar de escuelas, de carreteras, de hospitales, pero si hablan de centros penitenciarios, a los diputados eso no vende políticamente. Entonces, como no vende políticamente, tenemos un círculo vicioso. ¿Por qué es ese círculo vicioso? Porque no logramos reinsertar a las personas, las lanzamos a la sociedad con beneficios que a veces no cumplen a cabalidad con lo que el espíritu del legislador ni del constituyente, y lo que tenemos es una reincidencia aberrante. ¿Estamos de acuerdo? Hemos encontrado gente con brazaletes electrónicos asaltando en las calles. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos fracasando como sistema penitenciario y sistema de ejecución, porque no estamos tomando a cabalidad, estamos cumpliendo con las reglas. ¿Y por qué no cumplimos con la regla? Porque abusamos de la prisión, ¿sí? Yo creo que por excepción, la pena de prisión es la última ratio, ¿sí? El derecho penal es la última ratio y la pena de prisión también es la última ratio. Entonces, ¿quién debe estar en prisión? La gente que realmente, ¿sí?, necesita un tratamiento reinsertatorio. ¿De acuerdo? Pero la verdad es que lo que dice la Constitución es cierto a cierto punto. Pero si vemos penas de 80 años en la ley de antisecuestro, pues nos damos cuenta que nos están mintiendo. Cuando vemos que 3 delitos, trata, secuestro y delincuencia organizada, no tienen beneficios preliberacionales, hacen una división a rajatabla. Yo no puedo entender que un secuestrador, ¿sí?, que un tratante de blancas no pueda ser reinsertado. Pues a lo mejor él entiende, cometió un error, y además hay distintos niveles de participación. No puedes tomar los delitos así. Y entonces le estás vedando un derecho al 18 constitucional a estas personas que están sentenciados. Y les voy a decir una cosa, esto es un adelanto, porque antes del 2016 había catálogos de 15, 20, 30 delitos por los cuales no se autorizaba beneficios preliberacionales, y actualmente no se autoriza en estos 3. Pero más allá, cuando vemos que hay penas de 80, 50 años, en Japón
Y Alemania ya entendieron que las penas largas no les sirven a la sociedad porque no reinsertan a las personas. Y entonces necesitan penas cortas, porque la gente puede salir todavía sana a la ciudad. Una gente después de 30, 35 años, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa con nuestro país? La gente se prisionaliza, se separa de la socialización. ¿Qué hace la gente? Sale a la calle o se suicida o vuelve a cometer un delito para regresar, porque ya no sabe vivir en sociedad. Me ha tocado algunas veces ir a otorgar beneficios preliberacionales de largo tiempo y la gente cuando sale a la calle ya no sabe ni cruzar la calle, ¿sí? Ya se prisionalizó, ya se acostumbró a vivir en prisión, ya nadie lo espera, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos buscar en la prisión? Que sea humana, pero sobre todo que no se pierda la socialización, que no los deje ir la esposa, que no los dejen de ir a ver los hijos. Para mí me resulta muy importante cuando voy a una audiencia que la familia esté ahí, porque entonces el juez le estoy dando la visión al juez de que hay alguien que lo espera, para lo cual vale la pena que él vuelva a la sociedad. Es algo bien importante. Entonces, una cosa es lo que dice la Constitución, otro es lo que dice la ley y otro es lo que nos dicta la realidad. Si no tenemos condiciones adecuadas y la intención y la capacidad donde no se vivan amenazados, sobajados y violentados en su dignidad, difícilmente vamos a tener una reinserción sana como las quiere el constituyente o el legislador dentro de la Ley Nacional de Ejecución. Celebro que hay un avance, celebro que ya no lo tiene únicamente el área administrativa, el área de ejecución, celebro que unos ojos ajenos que son los jueces tengan la capacidad para poder discernir y ser más justos, porque hay veces donde en otro tiempo, cuando todavía se toman en cuenta los estudios de personalidad, los estudios venían con negativos y el juez otorgaba el beneficio, o venían positivos y el juez negaba el beneficio, porque se daba cuenta que lo que le estaban diciendo en los dictámenes no coincidía con lo que había dentro del desarrollo de la audiencia, lo cual es muy sano, porque entonces ya rompemos con ese monopolio de decisiones de beneficios preliberacionales. Y yo creo que cada día tenemos mejores jueces de ejecución, lo cual es, como mucha gente lo toma como un tema nuevo, no es un tema nuevo, es un tema abandonado. ¿Por qué la gente no lo conocía? Porque era sumamente restrictivo y discrecional. Antes del 2011 no se permitía que ningún abogado defensor pudiera accesar a las direcciones de prevención y readaptación porque se tenía restringido únicamente la familia. A esos niveles de violaciones a derechos fundamentales se tenía en el sistema penitenciario. Bueno, yo creo que ahí más o menos platicamos un momentito, ¿sí? Tuve de alumno a Arturo Altamirano y es un honor. El doctor, ya ahora es doctor, ¿sí? Ya se pone la montera, ¿no? Pero bueno. Doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, nos haría el gran favor de darnos sus comentarios para el doctor Samuel Hernández de Alba. Bueno, pues muchas felicidades. Se ve ahí que conocen la materia el señor. Entonces ahí no tengo nada más que agregar, solo felicitarlo. Gracias, magistrado. Y efectivamente creo que lo que dice es muy cierto. No solo hay que pensar de forma a reinsertarlo, sino se tendría que pensar más profundamente cómo lograr que eso sea correcto y que al salir no vayan a volver a reincidir, sino vayan realmente a reinsertarse a la sociedad. Es todo, para si alguien más quiere opinar. Felicidades. Gracias, magistrado, es un honor escuchar.